Estamos implementando el comportamiento de una estructura de datos muy utilizada, que es la pila. Mm, Bueno, entonces vamos a recordar la clase pila, que no es esa, es esta, ¿sí? Bueno, este es nuestro diagrama, lo estamos codificando, ahí quedaría. Y pues vamos a completar. Ayer empezamos a hacer el código, vamos a recuperar el ejercicio. Bueno, de los métodos que se ven aquí, que creo pues todos son públicos, ¿no? Perdón, los métodos son públicos, los atributos son privados. Bueno, ya tenemos el que nos dice si la pila está llena, si está vacía, nos regresa en un booleano. Nada más recordar que si la pila no está llena, no quiere decir que esté vacía. Y si la pila no está vacía, no quiere decir que esté llena. No son así totalmente lo opuesto, no, no en todos los casos, ¿verdad? O sea, la pila puede estar no llena, pero no quiere decir que esté vacía. Eso a veces nos confunde un poquito. Bueno, entonces ya tenemos los constructores que indican que la pila cuando se crea el objeto, pues está vacía. Dijimos que el tope va a ser como el controlador ahí de tráfico de los elementos de la pila. El tope me va a decir en dónde está el último elemento de la pila. Y recordando también que nuestro arreglo puede tener cierta dimensión, pero la lógica de la pila es nada más existen los elementos que entran a la pila. Aunque haya más espacio en el arreglo, la lógica dice que nada más existen los que entraron. Y si sacamos elementos, pues quedan menos, aunque el tamaño del arreglo sea el mismo. Bueno, entonces todavía no tenemos el método poner ni quitar, tenemos el get tope, recordando que el tope no debemos permitir que el usuario de la pila, no estamos hablando de un usuario final, el usuario de la pila, o sea, una aplicación, que no nos modifique el tope porque entonces echa a perder ese comportamiento. Y creo que uno de así de los detalles que quedan ahí pendientes es que ¿para qué nos serviría una pila? O sea, ¿por qué nos preocupamos en hacer una clase que implemente el comportamiento de una pila si no la vamos a usar? Bueno, porque ya desde ayer lo aclaré, que la utilización de la pila es para resolver problemas que nosotros no va a haber tiempo de verlos. Ustedes los van a ver en estructura de datos. Bueno, tenemos el método que regresa si está vacía, nada más, ¿está vacía o no está vacía? Y si está llena o no está llena. La capacidad, que es el tamaño del arreglo. El tamaño de la pila viene dado por lo que valga tope más 1. Si la pila está vacía, tope vale menos 1 más 1 es 0. El número de elementos es 0. Y aquí tenemos el toString, ya luego creamos un objeto pila. Aquí todavía no le ponemos ningún elemento porque necesitamos codificar el método poner. Ese todavía no lo hacemos. Bueno, entonces aquí estamos usando el constructor parametrizado o el segundo constructor. Me va a crear un arreglo de 5 elementos porque aquí le pasamos un 5 y la pila va a empezar vacía. El método toString va a mostrar solo los elementos que son parte de la pila, los que están activos, y eso me lo va a decir tope. Por eso el ciclo va desde 0 hasta el tope nada más. Ya, si el tope llega a datos len -1, entonces ya la pila está llena. Pero mientras no llegue al final, pues nada más me va a mostrar los elementos activos de la pila. Bien, entonces aquí ya lo creamos, lo probamos y decíamos que nos muestra como el método toString va a representar la pila con sus elementos separados por coma y entre corchetes, pues al no tener ningún elemento activo, aunque tenga espacio para 5, pues me muestra la pila vacía. Vamos a poner algunos elementos, pero tenemos que implementar el método poner. El tope, que es el indicador, es el apuntador de la pila, el responsable de que trabaje bien, pues solo lo pueden modificar el método poner incrementándolo en 1 o el método quitar decrementándolo en 1, ¿sí?
Entonces para poder agregar algún elemento tenemos que codificar el método poner. Bien, nos regresamos aquí y vamos a codificar el método poner. Aquí está en el diagrama cómo lo vamos a implementar. El método poner es similar a un set, pero a diferencia de los sets que hemos usado cuando encapsulamos arreglos, no le debemos pasar ningún parámetro que indique en qué posición lo vamos a poner, porque la misma pila es la que va a trabajar internamente y sabe en dónde lo va a poner. ¿En dónde lo debe poner? Al final. Al final, después del último que esté, entonces ahí lo va a poner. Y cuando lo saca, pues también va a sacar el último. Bueno, entonces aquí vamos a poner public. Dice el método poner que no regresa nada, porque es un método set, pero sin subíndice. Y se va a llamar poner. Va a recibir como parámetro un elemento de tipo doble. Ese es el dato que se va a poner en la pila. Entonces aquí sería doble X. ¿Y pues, de qué se va a encargar este método? De tomar el valor X y ponerlo al final de los elementos. Si el tope está en 2, pues el tope ahora debe estar en 3 y ahí va a poner la X. Entonces, lo que haría sería incrementar tope, ¿sí? Y luego en la nueva posición que diga tope, ahí vamos a poner el elemento X. Datos en el subíndice tope es igual a X. ¿Sí? Bueno, vamos a probar así como está el método. Dijimos que los únicos que van a modificar el tope son el poner, lo va a incrementar en 1 y el quitar lo va a decrementar en 1. Normalmente las aplicaciones que hacen uso de la pila la empiezan a llenar bajo ciertas circunstancias y luego le empiezan a quitar los elementos en el orden que marca la pila, hacen algo con esos elementos y tal vez ese proceso lo estén haciendo de manera continua y va a terminar el proceso generalmente cuando la pila está otra vez vacía. Bueno, entonces vamos a la aplicación y a la pila precios vamos a agregarle algunos elementos, ¿sí? Precios.poner. Nada más me pide un valor de tipo doble. Vamos a ponerle algún precio, 34.50, por ejemplo. Y vamos a poner unos dos más. Ahí estoy inventando los precios, ¿sí? Bueno, aquí cuando le dimos salida a la pila, estaba vacía porque la acabamos de crear. Ahora ya le estamos agregando aquí elementos. Entonces, le voy a dar otra vez salida. Ya debe estar diferente. El último elemento, que es el 18.9, si yo le digo que quite un elemento, aunque ahorita todavía no tengo el método, pero cuando le diga que quite, pues va a quitar el 18.9. El último que entró es el primero que sale. A ver, vamos a revisar. Y entonces la pila empezó vacía, es cuando le dimos salida por primera vez. Después le agregamos 3 elementos y aquí tenemos los 3 elementos. Solo que hay una coma al final que puede confundir. Entonces, vamos a quitarle esa coma. Eso lo hace porque el método toString, pues, no recorre todo el arreglo, recorre desde 0 hasta el tope, nada más. Y a cada elemento le agrega una coma, pero incluyendo el último. Y al último no se lo debe agregar. Así es que lo que vamos a hacer aquí es el último elemento que muestra es el que está en el tope. Entonces, cuando la i, que es el contador del ciclo, llegue al tope, no debe poner la coma. Nada más cuando la i sea menor que el tope, sí lo debe hacer. Entonces aquí voy a requerir un bloque porque voy a hacerlo en partes. Ya va a ser más de una instrucción. Le vamos a agregar primero el elemento. Ese debe agregarse. Y la coma se va a agregar solamente que la i sea menor que el tope. Porque cuando llega al tope ya es el último elemento y ese no debe
agregarle coma. Entonces aquí le diríamos, si la I es menor que el tope, entonces que a la cadena le agregue una coma. Nada más cuando la I sea menor que el tope. Luego está poniendo la coma, la coma, la coma. Cuando llegue a tope, no la va a poner. O es lo que queremos. A ver, vamos a revisar. Y bueno, ya vemos que la pila tiene esos tres valores. Ahora, le voy a agregar otros tres valores a la pila. A ver, voy a tomar estos y le voy a agregar otros tres valores, ¿sí? Ahí le voy a cambiar los precios. Hola. Así. Y vamos a ver y le vamos a decir que la vuelva a mostrar. Entonces estamos llenando la pila primero con tres elementos. ¿De cuántos elementos es nuestra pila? De 5, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. ¿Por qué me lanza una excepción? La excepción dice subíndice fuera del rango, ¿sí? O fuera del límite. A ver, lo que está sucediendo, si tiene 5 elementos el arreglo, o sea, aquí en el constructor, acuérdense que es una pila estática. Estática en el sentido de que una vez que definimos el tamaño del arreglo ya no lo vamos a cambiar. Entonces, si nosotros le estamos avisando en el constructor que nuestra pila va a tener 5 precios, no le puedo agregar yo 6 precios porque el sexto ya no cabe. Este lo intentaría poner en la posición número 6, perdón, en la 5, y nada más tiene del 0 al 4. Así es que nuestro método poner debe validar que la pila no esté. ¿Cuándo no puedo poner un elemento en la pila? Cuando esté. O sea, ¿cuándo no puedo agregar un elemento a la pila? Cuando ya esté ¿qué? Cuando ya esté llena. Entonces aquí, esto que estamos escribiendo aquí en el poner, lo va a hacer solamente que no esté llena la pila. No que esté vacía. Acuérdense que el hecho de que no esté llena no quiere decir que esté vacía. Simplemente, si no está llena, es que al menos le cabe un elemento. Eso lo vamos a validar aquí. Le vamos a decir, si la pila se llama, ahora estamos dentro de la pila, dentro de la clase. Por eso podemos mandar llamar directo, estamos dentro de this, podemos mandar llamar el método. Si está llena, es igual a falso, ¿sí? Entonces que haga esto. Si eso es verdadero, lo que queremos es que la pila no esté llena para poder agregar el elemento. Lo podríamos validar con el tope, pero pues si ya tenemos un método que me dice si está llena o no, pues mejor lo aprovecho. Ahora, esto lo podemos simplificar, ¿verdad? De esta manera. Le vamos a decir si no está llena. Si no está llena la pila, entonces agregamos el elemento. Y si está llena, o sea, si eso es falso, quiere decir que está llena. Y si está llena no vamos a hacer nada. Podríamos poner un error, lanzar una excepción, pero ahorita no vamos a hacer nada. Entonces, cuando me regrese la aplicación, lo ejecutamos. Y ahora sí, vean cómo la pila, primero cuando estaba vacía, luego cuando le agregamos 3 elementos, y después le agregamos 6, pero solo tomó los 2 primeros porque ya no cupo. Pero ya no me lanzó la excepción. Nada más, el 10.4 ya no pudo entrar a la pila. Ok. Bueno, ahora vamos a empezar a quitarle elementos a la pila. Para eso necesitamos codificar el método quitar. Método quitar, la idea, bueno, si lo vemos por aquí. El método quitar, la idea es que tampoco le tenemos que decir de qué posición. La pila sabe que debe quitar la que está en el tope, que es la última. Si yo aquí le digo quitar, debe quitar el 6.0, el que está en el tope, en la posición 2.
Entonces, debe regresar el 6. En realidad ya, como bien decíamos, físicamente no va a quitar el 6. Nada más el tope lo va a decrementar para que en lugar de que sea 2 sea 1. Entonces ya su último elemento no va a ser lo que está aquí, es el 27.16. Aunque el 6 esté aquí, ya no lo va a considerar, ya está fuera de la pila. Bueno, entonces, ¿qué debe hacer el método quitar? Regresar este último valor y el tope, quitarle 1, para que ya el tope, como este ya lo quitó, pues ya no es elemento lógico de la pila y el tope ya no debe apuntar al 2, debe apuntar al 1, porque ya nada más llega hasta el 1. Bien, entonces, esto vamos a hacerlo por acá. Vamos a poner el método quitar. Aquí en la clase pila. Public. Este método sí va a regresar un valor, un elemento de la pila. Doble quitar. Y tampoco, este es como el método getValue, pero a ese método le pasamos la posición, aquí no. La posición la va a determinar la propia pila, que es la última. Solo puede quitar el último elemento. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí sería, pues lo contrario de esto, ¿eh? O sea, el tope lo tendríamos que decrementar. Y luego regresaríamos lo que está en la posición tope. Estamos haciendo lo contrario del poner. ¿Sí? Ahora, ¿por qué eso no va a funcionar? No marca error, ¿verdad? Pero fíjense lo que estamos haciendo. Cuando mandemos llamar el método quitar, suponiendo que esta es la pila como está en ese momento, le estamos diciendo que el tope, ¿cuánto vale aquí? El tope vale 2. Y le estamos diciendo que lo decremente. Entonces, ¿cuánto va a valer el tope? 1. Y si le digo que me regrese el elemento que está al tope, ¿cuál me va a regresar? Me debería regresar el 6, pero ¿cuál me va a regresar? El que está en el 1, ¿no? Porque tope ya vale 1. Entonces me va a regresar el que está en el 1, que es el 27.16. No me está regresando el último. Ok, bueno, entonces decimos, bueno, primero lo regresas y luego lo decrementas. O sea, primero regresa el 6 y luego el tope quítale 1. Pero esto, ¿cómo quedaría? Así. ¿Y eso por qué no funciona? Me dice aquí que este código no lo puede ejecutar. Nunca lo va a ejecutar ese código. Este en particular. Porque como aquí hay un return, pues nunca, jamás en la vida va a llegar aquí. Por eso me dice, ¿qué caso tiene que pongas un código que nunca se va a ejecutar? ¿Sí? Aquí, si le quitamos este tope menos menos, sí va a regresar el que está en el tope, como tope vale 2, pues va a regresar el 6. Aunque ya dijimos, no lo quita el 6. Regresa el valor que está ahí, pero no lo quita físicamente. Sí lo quita de la pila de manera lógica, porque el tope ya lo tendría que poner en 1 y entonces el 6 ya no es parte de la pila. Si el tope está en el 1, este no es parte de la pila. Si ponemos otro elemento, el tope se va a incrementar y en la posición 2 se va a poner el nuevo dato. ¿Sí? Bueno, entonces, pues esto no puede funcionar de esa manera. Lo que vamos a hacer es regresarlo a como estaba, porque de la otra forma, pues me dice que no se puede. Entonces, tope aquí le va a quitar 1. Si vale 2, pues va a valer 1, ¿va? Pero aunque ya el tope ya va a quedar con su valor como debe ser, porque estamos quitando un elemento. Pero el que va a regresar no es el que está en el tope, sino es el que está en el que sigue. O sea, originalmente el tope era 2 y luego lo decrementamos a 1. Pero el valor que debemos regresar es el que estaba en el 2, que es uno más de lo que quitamos. Entonces, aquí lo que le vamos a decir es que quite de esta manera. ¿Okay? Ahí va a quitar. El tope lo va a poner
primero del 2 lo va a poner en 1 y luego va a regresar el dato que está en tope más 1, que es 1 más 1, el que está en el 2. Entonces me va a regresar este. Y ya queda bien como debe ser. Ahora, si nosotros nos vamos aquí y empezamos a quitar, voy a empezar a quitar de la pila aquí, de esta manera. System. Le voy a decir pila, no, precios, más por aquí una flecha, como indicando que va a salir, ¿no? Más precios punto quitar. Ahí me va a mostrar los elementos de la pila y luego le vamos a quitar un elemento y me va a decir cuál fue el que quitó. Este método quita el elemento y luego, como está en un println, pues me va a mostrar ese que quitó. A ver, lo voy a hacer unas 4 veces. Acuérdense que la pila la dejamos llena porque intentamos insertar 6 elementos, pero el último ya no ocupo. Así es que el primero que debe salir es el 8.6 y luego el que sigue el 76.1. A ver, vamos a revisar. Miren, aquí la pila está llena, ¿sí? Y le empezamos a quitar. ¿Cuál va a quitar? Pues el último, siempre va a quitar el último. Quita el 8.6 y la pila quedó de esta manera. Quita el 76.1 y ya quedó la pila más pequeña. Y así, ¿verdad? Fíjense que voy a poner ahí. A ver, voy a indicar. En el método toString le voy a agregar unos letreros aquí en el toString para que diga claramente si la pila está vacía o está llena, ¿sí? Entonces, antes de que regrese la cadena que formó, le vamos a preguntar si está vacía. Si está vacía, ¿quién? ¿Por qué no le ponemos una referencia? Porque estamos dentro de this, de la clase. Si está vacía, entonces le vamos a decir cad más igual y un letrero que diga vacía. No le voy a poner acentos para que se ve muy feo ahí. Y también, si la pila está llena, pues le vamos a concatenar un letrero que diga llena. ¿Así? Eso es para que a la hora de que nos muestre, pues ver los estados límites o extremos de la pila, cuando está vacía, cuando está llena. Entonces lo ejecutamos y aquí me dice que está llena. Cuando intentamos poner los 6 elementos y el 10.4 pues ya no ocupo, se quedó hasta el 8.6. Entonces empezamos a quitar elementos de la pila, siempre quita el último, siempre quita. Es decir, que el último que va a salir es el primero que entró. ¿Eh? Bueno, entonces aquí quitamos 3. Vamos a intentar quitar otros 3, otros 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. Y me lanza una excepción. ¿Sí? O sea, sí empezó a quitar, pero dice otra vez me fui fuera de los límites del arreglo. ¿Por qué pasó eso? ¿Cuántos elementos, con cuántos elementos llené la pila? No. No, intenté poner 6, pero nada más entraron cuántos. Pues nada más 5 porque a la pila le caben 5 nada más. Bueno, entonces ya nosotros validamos, nos salió una excepción porque nos pasamos del subíndice, llegamos hasta el 5 y nada más son del 0 al 4 en este caso. Y bueno, ya lo validamos, no podemos poner un elemento si la pila está llena. Y entonces acá estamos intentando sacar 6 elementos cuando nada más hay 5. Los primeros 5 los quitó sin problema, pero el sexto ya no pudo porque la pila ya no tenía elementos. ¿Cómo podemos quitar algo que no existe? Si acá nos habíamos pasado al subíndice 5, acuérdense que es del 0 al 4 nada más, porque son 5 elementos.
el otro nos pasamos hasta el 5 es donde lanzó la excepción. Y ahora aquí nos estamos pasando al -1. Pues no, el -1. Entonces también nuestro método quitar debe validar. No siempre va a poder quitar. ¿Cuándo no va a poder quitar? Cuando está vacía. Entonces aquí nuestro método quitar, así como este validó que solo va a poner cuando no está llena, aquí también solo va a quitar cuando no esté vacía. Entonces aquí le diríamos, si no está vacía, si no está vacía, sí puedes sacar. Así es que esto lo ponemos así. Eh, así, bueno, la sangría. Dice, si no está vacía, procede a quitar el elemento. Pero como aquí el método está indicando que regrese un doble, pues aunque esto sea falso, tengo que regresar un doble. Y bueno, aquí podríamos intentar poner una excepción, pero ahorita lo vamos a hacer. Nada más vamos a regresar un, un 0, ¿sí? Tengo que regresar algo, sea falso, sea verdadero. Muy bien, entonces ahora vamos a probar. Miren, aquí empezó la pila vacía, le insertamos 3 elementos y luego otros 6, pero nada más entraron hasta el 5, el 10.4 no entró, se llenó y luego empezamos a quitarle elementos a la pila. Siempre siempre quita el último, hasta que quedó otra vez vacía. Cuando le quitó el 34.5, fue el primero que había entrado, pues es el último que salió. La pila quedó vacía. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer algo similar, pero con un ciclo ahora. Insisto, no estamos aprovechando, o sea, no estamos aplicando realmente el comportamiento de la pila para resolver algo, nada más estamos entendiendo cómo funciona. Bueno, entonces vamos a crear un arreglo, perdón, una pila, no sé, una pila de eh, edad, una pila de edades, aunque las edades generalmente se manejan con enteros, bueno, vamos a utilizarlo para dos. Pila de edades es igual a una nueva pila. Y vamos a decirle al constructor, si lo dejamos así lo va a hacer de 10, ¿verdad? Pero vamos a decirle que lo haga de 12 elementos, ¿sí? Y entonces, pues vamos a decirle que nos muestre eh, los elementos de esa pila. ¿Viste? Edades. Para que no se quede pegado ahí, se confunda con lo que ya muestra, vamos a agregarle un brinco de línea. Bueno, ahí me debe decir que está vacía porque la acabamos de crear. Y entonces ahora con un ciclo vamos a llenar la pila. La pila le vamos a poner elementos mientras que le vamos a seguir poniendo elementos, pero mientras que, mientras no esté llena. O sea, está vacía y con un ciclo, no va a ser con un ciclo for, va a ser con un ciclo mientras. Mientras no esté llena, le vamos a poner un elemento. Entonces le diríamos aquí un mientras. Mientras edades punto está llena, pero esto lo vamos a hacer mientras no esté llena la negación. Mientras la pila de edades no esté llena, entonces vamos a poner un elemento, edades, pero lo vamos a poner aleatorio, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí un elemento aleatorio. Vamos a poner por aquí un random. Muy bien, entonces vamos a generar un edades punto poner y vamos a poner un número aleatorio entre, no sé, entre ser, bueno,
entre 0 y 100. Una edad entre 0 y 99 años. Y entonces, para visualizar cómo va creciendo la pila, vamos a darle salida. Edad, ¿sí? Bueno, cada vuelta que dé el ciclo, la pila se tiene que ir llenando hasta que quede llena, ¿sí? Y ese ciclo mientras, pues va a controlar que no intente, aunque intentara poner un elemento, cuando la pila está llena, de todos modos no va a poder, porque nuestro método poner está validando eso. Pero, pues por sí mismo el ciclo se va a dar cuenta que la pila está llena y ya no va a intentar poner nada. A ver, ¿cómo quedaría? Miren, es a partir de aquí, ¿sí? La pila es de 12 elementos, empieza vacía. Vacía es esta salida. Y luego entra el ciclo y el ciclo empieza a ponerle valores aleatorios a la pila. Y la pila, pues vemos cómo va creciendo hasta que la llenó. Empieza vacía y luego la llenó. Bueno, entonces ahora la idea es quitarle elementos a la pila, vaciar la pila, pero también con un ciclo. Bueno, entonces vamos a agregar aquí un ciclo. Ese ciclo va a quitar elementos de la pila. Vamos a poder quitar elementos mientras que. ¿Mientras qué? Mientras no esté vacía. ¿Sí? Mientras no es, o sea, no es mientras esté llena, no. Pues si no, si es mientras esté llena, nada más quitaría cuando está llena, quitaría un elemento, a la siguiente vuelta ya no estaría llena y ya no quitaría nada. Es mientras no esté vacía. Mientras no esté vacía, podemos seguir quitando elementos. Entonces, vamos a poner aquí un ciclo que diga mientras edades punto está vacía. Pero en realidad queremos preguntar, la condición sería mientras no esté vacía. Mientras no esté vacía, vamos a darle salida a la pila, a un elemento, y lo vamos a mostrar. Entonces le diríamos, system, la pila se llama edades, bueno, aquí, más una flecha, ahí así, más, primero que me muestre cómo está la pila, y luego le voy a quitar un elemento. Entonces, edades, y me va a mostrar cuál es el elemento que estamos quitando. Como está dentro de un ciclo, a la siguiente vuelta, edades ya debe tener un elemento menos. Y luego le va a quitar el que sigue. Y así, ¿verdad? A ver, entonces, ¿cómo quedaría? Es a partir de este espacio. Empieza vacía, va agregando un elemento hasta llegar a los 12 y llena la pila. Y entonces cuando está llena, quita un elemento, pues siempre es el último. Quita el 59 y ya el último quedó ahora el 41. Ahora quita el 41 y el último quedó el 16. Y va quitando, va quitando, va quitando hasta que quede vacía. A ver, vamos a ponerle después del ciclo que muestre otra vez la pila. Para verificar que sí haya quedado vacía. Empezó vacía, se fue llenando con el primer ciclo hasta que quedó completamente llena. Y luego el segundo ciclo empieza a quitarle, siempre quita el último elemento de la pila, porque ese es el comportamiento. Lo va quitando, hasta que la pila quedó otra vez vacía. Aquí el primer elemento que entró, que fue el 49, fue el último en salir. ¿Sí? Y el último elemento que llegó, que fue el 38, fue el primero en salir.
Así es como trabaja la pila. Bueno, eh, ayer les decía, inicialmente esto no tiene mucho que ver o nada que ver con la herencia y el polimorfismo. Hasta ahorita no, ¿verdad? No tiene nada que ver. Pero entonces, fíjense, me voy a apoyar en otro documento que luego ahí les comparto. Vamos a desarrollar, dentro del mismo proyecto de NetBeans, vamos a agregar otro archivo de aplicación. Pero ahora la idea es que manejemos pilas de diferentes tipos de datos. Ya ven que en la explicación, en el documento que explicaba yo cómo trabaja una pila, que viene siendo este otro, aquí en yo puse como ejemplo para entender cómo trabaja la pila, puse un estacionamiento no no el primero, el segundo. Puse este estacionamiento, porque esto es una pila. Y aquí decimos, no, es que el primero que entre tiene que entrar es la posición cero. Y el primero que sale es el último que entró. Bueno, lo ejemplifiqué con una pila de automóviles. Y luego ya después extendí la analogía con otras pilas que podemos encontrarnos en el mundo real. Pero no importa qué tipo de elemento sea la pila, el comportamiento es exactamente el mismo. O sea, si es una pila de libros, siempre y cuando no rompamos con ¿no? La regla de cómo trabaja la pila, pues yo aquí tengo que tomar el libro, el último que llegó. Aquí tengo que tomar el último disco que llegó, el último aro que llegó, el último hotkey, el último plato, la última vianda. El comportamiento no cambia, o sea, la lógica no cambia. Lo que cambia nada más es el tipo de datos de mi arreglo, el tipo de elementos. Aquí mi tipo de datos es libro, mi tipo de datos es disco y así va. Mi tipo de datos es hotkey. Y entonces aquí en el otro ejercicio que nos están pidiendo, vamos a crear, vamos a manipular una pila de diferentes tipos de datos. De entero, bueno, aquí vamos a tomar los enteros, cadenas, caracteres, y qué es lo que dice aquí el enunciado. Bueno, pero también ahí, en nuestro ejemplo que acabamos de terminar ahorita, el arreglo es de tipo doble, pero el arreglo podría ser de tipo entero o carácter o cadena, y los métodos en realidad no cambiarían la lógica, lo que cambia nada más es el tipo de dato. O sea, una pila, no importa el tipo de dato, siempre tiene el mismo comportamiento. Entonces, si nos piden una pila de enteros, de dobles, de cadena, una opción sería tener una clase por cada tipo de dato. O sea, si a mí me piden 5 tipos de datos, una pila de cada uno de esos tipos de datos. Bueno, una alternativa es que yo codifique una clase por cada uno de los tipos de datos. Esa es una alternativa. Pero no es tan, digamos, tan eficiente porque si yo le quiero cambiar algo a la pila, lo tendría que hacer en todas las clases. Y ahí empieza pues a tener un poco más de riesgo de que no lo haga bien, de que no lo haga completo. Bueno, entonces, y ahí es donde entra el concepto del polimorfismo. Fíjense, dice aquí, ok, esta es una forma, pero ya vimos que no es muy adecuada. Pero bueno, si a mí me dicen ahora que era una pila de matrices, pues yo extiendo esto a un tipo de dato matriz. Lo que está en azul es el tipo de dato y es lo único que cambia. El método poner, el quitar, lo sigue haciendo de la misma manera. Lo único que cambia es qué tipo de elemento llega a la pila y qué tipo de elemento se va. Bueno, entonces, en lugar de esto que tenemos aquí, vamos a ver el concepto de lo que se llama una clase genérica. Eh, no aplica solo a las pilas, o sea, una clase genérica es aquella que se puede tomar como referencia para un comportamiento, que es el mismo comportamiento, aunque cambien, por ejemplo, los tipos de datos. Entonces, las clases genéricas también se llaman plantillas o también se les llama template por su nombre en inglés. La traducción es plantilla o clase genérica. Y entonces, en lugar de tener, en este caso, 5 clases, 5 códigos, que casi hacen lo mismo, pero nomás cambia el tipo de dato, entonces podemos tener una sola clase, la clase genérica.
Yo tomé como comportamiento genérico la pila, pero pueden ser otros, ¿eh? Y entonces nosotros podríamos crear una clase con un tipo de dato genérico. Lo genérico no solo son los tipos de dato, pueden ser otros elementos genéricos, pero creo que el que más se usa es el tipo de dato. Entonces, si nosotros analizamos este diagrama, a ver, vamos a comparar este diagrama con este otro. ¿Dónde quedó? Ahí está. Bueno, si nosotros los comparamos, qué es lo que cambia? El tipo de dato. Aquí nuestra pila trabaja con elementos, quita y pone elementos de tipo doble. Acá va a quitar y poner elementos de cualquier tipo de dato. Y para indicarle al compilador que nuestro tipo de dato va a ser genérico, lo hacemos a través de un operador diamante, el que tiene el menor y el mayor. Y aquí le ponemos un identificador. Pero al igual que en los ciclos for, usamos mucho la i, o al menos yo lo uso mucho, y también muchos usamos la i como la variable de control. ¿Por qué usamos la i? ¿Por qué no otra letra? Pues porque alguna vez leí en un libro, o en algún lado, o alguien me lo dijo, no me lo imaginé, no lo inventé, que la i del ciclo for es porque es la inicial de iterar. O sea, iterar empieza con i latina y se usó, bueno, pues del inglés se usó la i y ya se quedó como costumbre. Es lo mismo aquí. El identificador no tiene que ser la T, es simplemente un nombre, es un identificador. Pero ¿por qué se usa la T? ¿Por qué? Por el template. Porque en inglés una clase genérica se identifica como template. Entonces, esta letra puede ser cualquiera, pero casi siempre la vamos a ver como una T. Y ya, inclusive, ya lo vimos. Miren, si nos vamos acá, eh, en el ejercicio que hicimos anterior, en los comparadores, por ejemplo, este comparador, en el comparador, si se acuerdan, cuando lo escribimos, aquí nos puso entre mayor y menor una T. Quiere decir que la clase comparator o comparator es una clase genérica, porque aquí yo le indico el tipo de dato que quiero que maneje. Quiero que manejes un producto o un alumno o un automóvil o yo le indico aquí el tipo de dato. Y así como esta clase comparator, hay muchas clases, o bueno, este es una interfaz, hay muchas clases de Java que manejan tipos genéricos, porque el comportamiento es el mismo, lo que cambia es el tipo de dato. Y el ejemplo típico es precisamente la pila y la cola, el stack. Stack es una clase de Java que es genérica, o sea, maneja tipos de dato genérico. Yo le digo, quiero manejar una pila de este tipo de dato. Y ya nomás le pongo entre menor mayor el tipo de dato y todos los elementos los va a manipular con ese tipo de dato. Es lo mismo que vamos a hacer nosotros con la clase genérica, nomás que, bueno, ya sería mañana. Una restricción que debemos recordar, a ver, ¿dónde quedó? Una restricción, fíjense como aquí el doble, la palabra doble, o sea, el tipo de dato doble, se está sustituyendo por el identificador, que en este caso es la T. Aquí en lugar de doble dice T. Acá en poner un elemento, en lugar de poner un doble, va a poner uno genérico. En lugar de quitar un doble, va a quitar uno genérico. ¿En qué momento le vamos a decir el tipo de dato que vamos a usar? Cuando creemos la pila. Ahí le vamos a decir qué tipo de elemento vamos a usar. Y les decía que hay una restricción, que el tipo de elemento tiene que ser objeto. O sea, no puede ser un tipo primitivo. No puede ser un int o un char. Si quiero manejar un int, lo tengo que hacer como integer. Integer es una clase que envuelve al tipo primitivo int. Entonces, los elementos de la pila genérica o de cualquier clase genérica tienen que ser de tipo objeto. No pueden ser datos primitivos, ¿sí? Pero eso ya lo veremos mañana.
Mañana terminamos el ejercicio.